Ay, de caridad. Hola, David. Hola Juan, ¿cómo estás? Espérame que no le escucho, David. No le estoy escuchando, David. ¿No? Ya, ahora sí. Ah, ok, Entonces ya lo dejo como anfitrión. ¿Camilo listo. está? Ya está entrando, creo que tiene problemas para ingresar, creo. No, Listo. Chicos, buenas tardes. Entonces, David, por favor, vaya recomendándole a los muchachos la de la plataforma mientras llega el profesor. Ah, ya está ahí el ya profe. está aquí el profe. Entonces, muchachos, recordemos tener la plataforma hecha. El 60% mínimo debe estar hoy. Listo, ya resuelto. Ya poco a poco les iremos mostrando con David el progreso de cada uno. Sí, Entonces, Camilo, buenas noches. Por favor, Hola, iniciemos. Juan. Buenas Bien, chicos, noches. ya les activé el chat a los muchachos y le recomiendo en el nombre. Por ejemplo, Jimmy no ha cuadrado su nombre. Le pido por favor que hagan eso. Pues demos inicio. Buenas noches, profe, bienvenido. Buenas noches, David. Buenas noches, Juan. Eh, Buenas mm, noches a todos. ¿Cómo van, muchachos? Buenas noches a todos. Juan, Miguel. Eh, mm, bueno, muchachos, recuerden. ¿Ahí se escucha bien, David? Sí. Sí, Recuerden el que- micrófono está un poquito lejos, pero se escucha. Ok. Espera un momento. Me olvidé colocar. Ah, sí, ya. Se debe escuchar mejor. Sí, pero un poquito más bajo. Toca acercar el Bueno, micrófono un poco. Ahí, ahí ya. listo. Entonces, bueno, muchachos, nada. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a dar inicio a una nueva, a otro tema de nuestro ciclo. Importante también tener en cuenta esto que nos acaba de decir Juan, ¿sí? Entonces, pilas con eso de la plataforma y la hoja de ruta también, por favor. Pues esperamos que ya se esté casi que terminando ya la hoja de ruta. Si tienen alguna duda, porfa, también al final, dentro de la discusión que vamos a tener del tema, pues si pueden ocupar un espacio de tiempo para hablar de eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, el tema que tenemos hoy tiene que ver con las civilizaciones prehispánicas. En la plataforma aparece como América prehispánica, ¿ok? Entonces, bueno, yo iré pues a participar, sobre todo a apuntarle a estos temas pensando en la actualidad, ¿sí? Pero también en la historia misma que vamos a ver. Las cosas que les interesen, porfa, averígüenlas, pregúntenlas. eh, y bueno, vamos a intentar responder. Voy a compartir pantalla para que veamos las diapositivas. Aquí ya compartí pantalla. Y bueno, tenemos por un lado este tema hoy, de la América prehispánica, y por el otro también tenemos las disciplinas de las ciencias sociales, ¿vale? Que son varias. Entonces, recuerden que la idea es hacer un recorrido general y que ustedes, por favor, vayan profundizando en estos temas que son bastante interesantes. Entonces, ¿qué significa? Primero empecemos con el término de prehispánico, ¿sí? ¿A ustedes a qué les suena eso? Ese término de prehispánico o América prehispánica como tal. ¿Qué piensan cuando uno dice eso? Ay, quiero que porfa los me vayan diciendo, bueno, profe, yo creo que cuando hablamos de prehispánico nos referimos a esto.
Voy a explicarles, mientras tanto ustedes vayan dejando sus comentarios ahí. Doble historia, dice Johan. Doble historia. Bueno, no. Bueno, entonces, primero, antes, sí, sí, entonces, antes, bueno, entonces, pues digamos, acercándonos a lo que dice Johan, pero quería que fuera más específico, puede tener sentido en la medida en que se refiere a antes de España, ¿sí? Antes de España, sobre todo antes de la colonización o primordialmente del descubrimiento de España, de América, ¿listo? De estos territorios. Entonces, antes de que llegaran ellos, ¿qué era lo que habían? Una serie de culturas eh, que ya tenían un desarrollo cultural, económico, etcétera. ¿Ok? Luz Chantre nos dice la conquista y colonización española. Antes, Luz, antes, este tema que vamos a ver es entonces prehispánica, quiere decir antes del descubrimiento, antes de la conquista, antes de la colonización española, ¿vale? Aquí en América. ¿Listo? Tenemos una imagen del Imperio Azteca, que es una de las civilizaciones más importantes en nuestra América, ¿ok? Eh, y vamos a ver este Imperio Azteca y también a la civilización Inca. Entonces, muchachos, preguntas importantes que quiero que vayamos respondiendo hoy. ¿Por qué creen ustedes que sería eventualmente importante reconocer los derechos y las luchas de los diferentes pueblos indígenas en Colombia? ¿Sí? Digamos, y la pregunta también puede David responderla, ¿sí? Irla pensando todos, y es, ¿por qué consideramos que sería importante decir o reconocer que los indígenas de nuestro país tienen unas luchas y unos derechos eh, que hay que tener en cuenta? ¿Listo? Por otro lado, eh, ¿creen ustedes que es necesario escuchar las enseñanzas de muchos pueblos indígenas hoy en día? O sea, con todo esto que estamos pasando, por ejemplo, del cambio climático, ¿sí? Incluso de la peste, de pronto tenga que ver mucho esto, porque aunque digan que es una mutación biológica, algunos expertos, digamos, algunos estudiosos señalan que esto puede tener que ver con nuestra forma de vida, la pandemia puede tener que ver con nuestra forma de vida que ha despertado de alguna manera todas estas bacterias que pueden existir en la Tierra, y entonces esto termina afectándonos, ¿sí? Sobre todo, sí, digamos, especialmente por nuestro modo de vida. Entonces, de las enseñanzas que ustedes han escuchado de los pueblos indígenas, ¿ustedes cuál creen que podría ser necesario escuchar y por qué? ¿Listo? Entonces, teniendo claro que cuando hablamos de América prehispánica estamos refiriéndonos a antes de la llegada de los españoles aquí, y especialmente estamos refiriéndonos entonces a una serie de culturas, eh, vamos a empezar con el Imperio Azteca. ¿Listo? Lo primero, así en términos generales, importante para establecer es dónde se ubicaban. Aquí tenemos una imagen, tenemos que los aztecas en esta zona amarillita era donde se ubicaban, cerca aquí al Golfo de México y al Océano Pacífico. Ahí, esta zona que está sombreada sería hoy, ¿qué país actualmente? ¿Cuál creen que sería principalmente, muchachos? Sí, bueno, claro que arriba con la información ya se los estoy diciendo, ¿no? Es México principalmente. Y esta zona al sur de México sería lo que hoy conocemos como Centroamérica, ¿no? ¿Sí? Entonces esta partecita también de Centroamérica, lo que hoy sería Guatemala, El Salvador, todos estos países, Belice, harían parte de lo que sería la civilización azteca, su ubicación, ¿listo? Mm, Voy a leer un poco y ahorita David, porfa, me ayuda también. Los aztecas se establecieron en México
Tenochtitlán, que es la ciudad, Tenochtitlán es la ciudad principal en la que se van a empezar a empoderar y a crecer en términos expansivos el pueblo azteca, ¿listo? En el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla o Oaxaca, Chiapas, estado de Hidalgo y la parte sur que les decía de Guatemala. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen de los aztecas, lo primero en lo que pueden pensar es como cuando hoy decimos, bueno, no sé, Alemania. Venga, ¿cuál es la capital de Alemania que es como el centro de ese país? ¿Sí? Desde donde se maneja todo políticamente, económicamente, socialmente. Ah, listo, entonces Berlín. Lo mismo, los aztecas. ¿Cuál era la capital de los aztecas? Tenochtitlán, ¿listo? En el centro de México, en esta zona que tenemos ahí en el mapa, ¿vale? Y esto hay que reconocer otra cosa importante, que este pueblo sorprendió de manera bien fuerte a los españoles cuando llegaron. Ya, el español que conquistó esta zona se llamó Hernán Cortés. Hernán Cortés, para el año 1521, ahí tenemos la fecha, llegó aquí, a esas zonas de México, a esas tierras. Y lo que vio, y digamos una de sus declaraciones, era que esta civilización era tan gigante y tan fuerte en términos civilizatorios como Roma, la antigua Roma. Álvaro quiere decirnos algo. Álvaro, David, porfa. ¿Ya? David. Sí. No. Todavía está en la diapositiva del Imperio Azteca. ¿Estamos bien, No, profe? estoy con Álvaro, que Álvaro levantó la mano, era para que le habilitáramos Ah, que el no micrófono. lo vi aquí con la mano levantada. Por favor, manténganla levantada. Cuando la van a levantar, manténganla levantada, por favor. Vamos a darle palabra a Álvaro, ¿listo? Álvaro, ya puedes hablar. No, profe, la pasé sin querer. ¿A qué? La levanté sin querer. Ah, Ah, ok, ok. vale, tranquilo. Bueno, Bueno, muchachos, entonces, primero eso, interesante este apunte de Hernán Cortés porque por una razón importante, y es que nosotros a veces consideramos que cuando se dice prehispánico o pueblos pertenecientes a la antigüedad, pensamos como, ah, no, eso ocurrió pues hace mucho tiempo y son pueblos subdesarrollados, ¿sí? Que, que pues ahí después, digamos, nosotros en la modernidad, en unas etapas posteriores, desarrollamos y les dijimos que era realmente una civilización. No, estos pueblos ya tenían bastantes cosas y vamos a verlo un poco, ¿listo? Los aztecas, que también primeramente eran llamados los mexicas o mexicas, por eso hoy es México, los mexicas, fueron una civilización que existió entre los siguientes años. Recordemos la importancia de la línea de tiempo. El año 1325, ¿sí? Después de Cristo, y ahí es para que ustedes digan, uy, bueno, listo, 1300 más o menos, en la línea de tiempo que nos puso el profe, ¿eso qué edad sería? ¿Sí? Intenten ubicarlo y me dicen ahí por el chat. Si yo digo que empezaron estos aztecas, esta civilización, como tal, en el año 1325 después de Cristo, ¿a qué edad estoy haciendo referencia? Díganme, porfa. Y si digo que terminan en el año 1521 con la llegada de este conquistador español Hernán Cortés, ¿a qué edad también estoy haciendo referencia? ¿Vale? Porfa, quiero que participen y recuerden que es importante esto para en parte ayudarles,
sí tienen algunos puntos un poquito débiles en la hoja de ruta. ¿Listo? Otro elemento importante es que vamos a ver cómo empieza esta civilización azteca. Entonces, se remontan a una coalición militar conocida como la Triple Alianza. Estos son nombres modernos. Ponerle la Triple Alianza no era un nombre. Bien, Miguel. Miguel. Vale. Edad media, cuando hablamos de 1325. Bien. Y cuando hablamos de 1521, entonces porfa ahí espero la respuesta. Triple Alianza son nombres puestos por la modernidad luego de conocer toda la historia de estos pueblos, ¿vale? O sea, esto no lo ponían ellos, vamos a hacer la Triple Alianza, no, ¿sí? Entonces esta coalición de tres partes vinculó a tres estados, los mexicas, cuya ciudad, como dijimos, principal es en México, Tenochtitlán, los Acolhua, que eran digamos, otros pueblos, era otro pueblo, con Texcoco como la ciudad principal, también en México, sí, habían varias, entonces esto es interesante, no eran solo los mexicas, y también, Tlacopan, que reunió a los sobrevivientes del antiguo señorío que alguna vez dominó el Valle de México, ¿sí? Vamos que no se menciona como tal cuál fue el nombre de ese pueblo. Hay pueblos que no se reconoce muy bien cuál fue su historia, pero se sabe que hubo un pueblo que tenía un dominio sobre México, sobre el Valle de México. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Los mexicas terminan tomando el control de todos estos pueblos, ¿sí? Empoderándose sobre todos, y de esta manera es que se va a empezar a formar con fuerza el imperio azteca, ¿sí? ¿Sobre cuáles? Sobre los Alcohua y los que habitaban la otra ciudad que se llamaba Tlacopan, ¿ok? ¿Listo? Aquí voy a leerlos un poco. Miguel Ángelo 1301 es la era común, si también es la otra forma en lugar de decir después de Cristo. David dice el 13 de agosto, caída de Tenochtitlán y Hernán Cortés conquista, sí, es tomado prisionero y posteriormente ejecutado. Bien, sí, bien, David. Entonces, en 1500 estamos hablando, muchachos, de todavía, muchachos, de la edad media, de la edad moderna. Ya estamos hablando de la edad moderna. ¿Listo? Cuando hablamos de 1325 hablamos de la edad media, y 1521 ya estamos en la edad moderna, que inicia con el descubrimiento, que fue en 1492. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta este mapa, en donde se ubicaban este imperio azteca, cómo empezó, si ven, dominando otros pueblos que también estaban en México, y bueno, eso. ¿Listo? El año 1325. Bueno, ¿qué cosas podemos decir en general de los aztecas? Eran pueblos politeístas, ¿sí? Entonces, David, porfa, si me quiere colaborar aquí, o el que quiera con la lectura, eh, porfa, ahí está la diapositiva. Bueno, voy a ayudar yo, voy a leer yo. Entonces, características generales. Adoraban diferentes divinidades, las que ofrecían sacrificios, ofrendas, cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. Su forma de gobierno era una monarquía David, autoritaria. Para el año lo primero que 1521, David, ¿no se escucha? ¿perdón? David, Sí, para lo primero, una claridad para lo sí, primero. sí se escucha. Esto de las diferentes divinidades es lo que podemos llamar como politeísmo, Sí, sí. ¿ok? Y cuando decimos que ofrecían sacrificios y ofrendas, eso lo podemos ver en la película Apocalipsis, ¿listo? O sea, cómo la forma de adorar al sol, a la luna
¿sí? A todos estos dioses que tenían sus propios nombres en esta cultura, en su propia lengua, era sacrificando a determinadas poblaciones a las que ellos capturaban, ¿sí? Eso se ve muy bien en Apocalipto, la película, y las botaban por lo que ellos también tenían, las pirámides, ¿no? Y desde ahí hacían una especie de ritual en la que le ofrecían la sangre de estas personas a los dioses. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? De que ellos creían que entre más sangre se, se ofrendara a estos dioses naturales, eh, más eh, iban a recibir el esplendor del sol, ¿sí? El calor del sol, la protección de la luna, ¿sí? De todos los dioses que ahorita vamos a ver aquí. ¿Listo? David, qué pena. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, ¿qué más tenemos? Su forma de gobierno, bueno, era una monarquía autoritaria. ¿Listo? Para el año 1521 lograron tener más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. En el año 1521 fueron conquistados por Hernán Cortés. Y Vale, aquí tenemos, gracias, ¿se me David. oye, profe? ¿Tú escuchas? Listo. Listo. Ok. Sí, sí, sí. No, ya, dejemos ahí y ya ahorita miramos lo otro. Gracias. Entonces, aquí Miguel nos dice por la peste negra, perdón por la pregunta, sí, pero más claramente 1347 tiene que ver con esto de la peste. Digamos, la peste negra está justo en esos años, en el 1300, ¿sí? 1347, ¿sí? Específicamente, Miguel. Imagino yo que por eso se le llama el siglo de la peste, es lo más seguro, ¿sí? Que se le dé esa denominación que yo no la había escuchado antes. Esther, Miguel Hernán Cortés, sí, entonces eso que quede ahí claro, que el conquistador de los aztecas fue Hernán Cortés. Eh, ok, bien, bien, Miguel. Una epidemia llevada por los causa la muerte a la mitad de la población mexicana. Esto es importante, esto que nos está diciendo Felipe, pero vamos a verlo, digamos, un poco ya en el año 1521, y es como los españoles lo que traen son una serie de enfermedades, de pestes que vienen de Europa, ¿sí? Y esto va a ser, y esto lo retrata muy bien Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, esto va a hacer que muera un porcentaje gigante de la población aborigen aquí en América Latina, en todo lugar, ¿sí? En Sudamérica, en Norteamérica, en México, sí, es principalmente en Centroamérica, ¿ok? Muchachos, tener en cuenta que cultivaban ellos y era muy importante para la sobrevivencia de estos pueblos el ají, el frijol y el maíz. Por lo que más se reconocen los aztecas es por el cultivo del maíz, ¿vale? Y acuérdense que son sociedades, todas ellas, las prehispánicas, principalmente agrícolas, ¿sí? Viven de la tierra, del cultivo de la tierra, ¿ok? Su gobierno, como nos decía David, era una monarquía autoritaria, ¿sí? Entonces uno puede plantear que ahí también habían reyes a los cuales se les obedecía eh, simplemente porque también tenían en cierto sentido, un derecho divino sobre el pueblo al cual dominaban. ¿Listo? Eh, miren lo increíble de este dato de los 7 millones de habitantes y de los 300.000 kilómetros cuadrados. Esto es importante porque va a ser una de las razones por las cuales los españoles van a quedar sorprendidos con la civilización azteca. ¿Listo? O sea, es como, o sea, miren primero todo lo que han logrado, las pirámides que construyeron, que todavía hoy se dice que no hay forma de establecer cómo las hicieron, y entonces las teorías dicen que pudieron haber sido los extraterrestres, ¿sí?
las teorías de conspiración, porque científicamente dicen que no hay manera de haberlas construido de esa manera tan perfecta, ¿sí? Matemáticamente, geométricamente perfecta, ¿sí? Las pirámides de tanto de los egipcios como de los aztecas, ¿listo? Y bueno, en el 1521, esa fecha espero que la dejemos ahí eh, muy clara, la conquista de los españoles a los aztecas, ¿listo? Johan dice, la conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del Estado México, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España a favor del Imperio Español. Sí, ok, gracias, Johan. Otros daticos que ustedes quieran decirnos, ahí frescos para añadir a estas características importantes. Miren el dios principal, Quetzalcóatl. Y aquí en esto hay una historia interesante, eh, porque se dice que antes de la llegada de los españoles, los aztecas tenían miedo, un miedo con los dioses, temor de los dioses, sobre todo su dios principal que es Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque se les había, digamos, terminado de alguna manera la expansión, el poderío se estaba resquebrajando y esto hacía que, por ejemplo, ellos empezaran a disminuir la ofrenda a los dioses, ¿sí? Y entonces el clima era lluvioso, ¿sí? Era como esa era la manifestación de que los dioses estaban bravos y que de alguna manera eh, estos dioses iban a vengar a los aztecas porque prácticamente no los estaban adorando como debían, ¿sí? Y entonces estos dioses se iban a ir y en algún momento, digamos el dios Quetzalcóatl, iban a desamparar a este pueblo y en algún momento iban a llegar, ¿sí? A dominarlos y a someterlos, los dioses. Justo con esta creencia, ¿porque es importante? Porque justo cuando llegan los españoles a México, mm, llegan a la parte de México, llegan con unas vestimentas que hacen pensar a los aztecas que ellos son los dioses, que los que acaban de llegar a su territorio son Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿sí? Y como estos pueblos no conocían el caballo, los hombres a caballo, entonces se imaginaron esta figura del dios que ellos la tenían representada, digamos, de una manera similar a como llegaron los españoles, lo asimilaron al dios que venía a vengarse de ellos. Y entonces eso también era es una de los relatos por los cuales se dice que los aztecas eh, se rindieron ante los españoles, ¿sí? Pero hay que hacer la salvedad de que hubo muchas luchas internas antes de que los Hernán Cortés dominara de una vez por todas a los aztecas. O sea, sí hubo pueblos que se resistieron. Acuérdense que habían muchos pueblitos que integraban a estos aztecas, ¿sí? Que se forma uno solo en un imperio, pero son muchos, ¿sí? Otra cosa importante es que antes de la llegada de los españoles, los aztecas estaban batallando con los pueblos al interior, ¿sí? Entre ellos mismos. Habían guerras internas. No era que había una paz absoluta, ¿sí? Tampoco podemos plantearlo así. Y esto le facilitó a los españoles la conquista de este imperio, de esta civilización, porque pudieron unirse con estos pueblos que querían derrotar a, digamos, al imperio azteca, ¿sí? Y su dominio. Entonces, miren todos los dioses, miren los nombres, no lo voy a decir porque ahí me enredo. Tenían el señor del cielo y de la tierra, el dios de la lluvia, el dios de la guerra y el sol. Esto es similar en parte a los griegos, ¿sí? La diosa de la vegetación, el dios del maíz y de las bebidas, la diosa de la lujuria, ¿sí? El dios del inframundo y de los muertos. Johan, el imperio azteca también llamado de forma minoritaria Triple Alianza, sí, 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 lo que leímos en principio.
Gracias, Johan. Sí, eso es importante. No fue que creció un solo pueblo y ya, puf. No, fueron varios pueblos que primero se denominaron la Triple Alianza y de eso el pueblo México eh, se empodera sobre los demás. Miguel Ángelo, el sometimiento de los mexicas o aztecas no se dio por un poderoso ejército español, sino por cerca de 9.500 soldados indígenas que se aliaron a los españoles y estos aliados fueron precisamente los totonacas de Zempoala, los tlaxcaltecas y los habitantes de Cholula. Entonces, esto tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Hay otra cosa importante que, que, que quiero que tengamos en cuenta, es una teoría, digamos, más psicológica de por qué fueron derrotados los aztecas, y es que los españoles tenían una concepción de sí mismos muy moderna. ¿Qué quiero decir con esto? Que a ellos se veían por una característica de la modernidad, es que las personas se piensan como individuos, o sea, como individuos fuertes, libres, que tienen una determinación sobre sus vidas. Ellos están empoderados sobre sí mismos y sobre el mundo en la modernidad. Pero esa es la cultura moderna que de alguna manera traen también los españoles, pero los indígenas no se ven como individuos fuertes, empoderados sobre sí mismos, como individuos no, sino como pueblo, ¿sí? Y esta visión de comunidad azteca hacía que las personas, cuando veían que su pueblo se estaba derrotando, su comunidad, pues ellos también, como consecuencia, se debilitaban. ¿Sí? Los guerreros mismos se debilitaban. En cambio, la conciencia moderna hacía a estos sujetos españoles más fuertes. Esa es una teoría psicológica también que he escuchado de historiadores y filósofos, eh, como Carlos Pérez Soto, bueno, que pueden buscar por ahí sobre esto, ¿vale? Miren la organización, cómo se organizaban en calpulles, casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. Esto es importante, ¿por qué? Porque ellos no tenían la visión, quiero que tengamos esto en cuenta, que tenemos nosotros de familia. Ah, yo con mi familia, mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, ¿sí? O sea, se sabía que tal niño azteca había nacido de tal padre, ¿sí? Pero los padres y las madres eran padres y madres de toda la comunidad, ¿sí? Los niños eran hijos de toda la comunidad. No había esa visión de familia que tenemos hoy en día, ¿sí? Y entonces, por eso se habla aquí arriba de que se organizaban en comunidades llamadas calpullis, casas de gran tamaño. Entonces, los reyes tenían como una comunidad amplia de dominio, ¿sí? Junto con, no sé, el Consejo Supremo, hacía parte de eso, y formaban en conjunto una, una comunidad, ¿sí? Los campesinos y los artesanos, una. Y ahí esa división social jerárquica sí la tenemos eh, en ellos perfectamente definida, ¿ok? Hasta ahí, David, ¿alguien quiere decir algo? Luz, Vamos ok. a ver, vamos a ver. Bueno, Luz Chantre. La conquista de Tenochtitlán supuso el final del Imperio Azteca y el comienzo de la conquista española del continente americano. Esta empresa fue realizada por el hidalgo español Hernán Cortés, quien partió en el año 1519 de la isla de Cuba. Bueno, aquí nos dan unas apuntes, ¿no? sí, Sobre la vale. conquista. Interesante quién estaba el emperador, ahora recuerdo el nombre, lo había olvidado, Montezuma, era uno de los grandes emperadores de la cultura azteca, ¿vale? Otra cosa ya para terminar, aquí teníamos a los incas, qué pena, digamos, también eran politeístas, su economía estaba basada en la agricultura y su ubicación principal es en Cusco primero, pero miren aquí todas las zonas de Centroamérica que dominaban, ¿sí? O sea, su ciudad principal era Cusco, la de los aztecas era Tenochtitlán,
pero miren que iban de Chile, parte de nuestro país también la tenían los incas, ¿sí? En el caso de los incas, Bolivia, Ecuador, lo que hoy sería Ecuador. Entonces, este también era un imperio gigantesco que impresionó a Pizarro, ¿sí? Pizarro fue el conquistador español que terminó derrotando a los incas. ¿Listo? Entonces, eso eran politeístas, o sea, creían en varios dioses, dioses de la naturaleza principalmente. Mm, y bueno, ya digamos aquí tenemos la ciudad, un ícono de la cultura inca que ahorita todavía existe. Si ustedes quieren ir a Perú, es Machu Picchu, ¿no? Sí, en Cusco, en la región de Cusco existe esta pequeño patrimonio, ciudad de patrimonio mundial, en donde se ve como, digamos, habitaban ellos este territorio en Perú, Profe, por ¿vale? ejemplo, aquí dice Johan, se organizaban de tal manera que tenían que tenían en cuenta que el primer cargo era para una persona responsable. Tal Ok, vez, me gustaría que ampliaras un poquito, Johan, eso, sí, o qué está pueblo, interesante, como por responsable, como, porque está interesante esa información, Johan, está bien interesante. sí, cómo Luz, determinaban bien, eso de que era una persona responsable, sí, ¿de qué manera? de qué manera lo determinaban. Sería bueno Determinado. investigar. ¿Y qué significaba la responsabilidad para ellos, ¿no? Exacto, muy importante. Bien, listo. Vamos, seguimos con, espero que más o menos, miren muchachos, tenemos los mayas, se dice, no se dice, ya digamos se comprueba, que ya habían desaparecido como civilización. Ellos habitaban lo que era Centroamérica principalmente, ¿sí? Salvador, Belice, Guatemala, pero ya cuando llegaron los españoles, ellos ya habían desaparecido como civilización por guerras internas, etcétera, ¿sí? Pero también tenemos al sur, recordemos, por ejemplo, en Colombia, los muiscas, ¿sí? Entonces, aquí también va a existir una cultura, digamos, no tan potente como la de los incas o los aztecas, pero que van a desarrollar también una agricultura, una forma de organización social, unas creencias, ¿sí? Y su principal, digamos, eh, ubicación de dominio, por un lado de estos pueblos muiscas, lo teníamos en Santa Marta, ¿sí? Porque hay una división, y también aquí en Bogotá, ¿sí? Los taironas y los muiscas. Obviamente hay muchos más pueblos indígenas, pero digamos que esos eran los principales. Y bueno, ya. Paso al siguiente tema, qué pena muchachos, que tiene que ver con mm, las ciencias sociales. Por favor, David me dice si se ve. Ahorita me avisa. Listo. Ahí se ve. Listo. Profe, ya contamos con 15 minutos, 17 minutos, perdón. Sí, profe, perfecto. Necesitamos que las Estamos listos. 6:57 terminemos, porque Listo, sí, sí, no hay necesitamos, problema. Listo, nuestro empezamos. coordinador necesita una intervención a esta hora. ¿Listo? Pero ¿Listo, David, profe? si usted tiene por favor que me empezó a molestar aquí las diapositivas, David. No puedo abrirla, no sé Profe, por ¿me qué. escucha? ¿Me escucha a mí? Sí, sí, Perfecto. sí. ¿Ahí me escucha? Sí, listo. Si Entonces, usted puede, por favor, abrir la diapositiva que ya le envié de las disciplinas de la hagamos ciencia. una cosa, profe. Quite la pantalla compartida y vuelva a poner. Ok, Hagamos eso y si no, yo pongo de una vez la diapositiva. ya. No, es que lo que me falla es otra cosa. Es como no sé qué será. En un momento ya abrimos. Listo, creo que ya se está viendo. Preguntas para reflexionar. ¿Cuáles creen que es la Sí, importancia? Sí, exacto, perfecto. Listo, listo. profe, ya. Bueno, Ya está. muchachos.
Este tema es mucho, digamos, mucho más disciplinar, ¿no? Tiene que ver con esta ciencia que yo les estoy dictando, que conocemos como las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, las ciencias sociales implican muchas ramas del saber, del conocimiento, ¿sí? Entonces tenemos a todas estas. Las que ustedes más conocen, yo creo, son, por ejemplo, la historia, que la tenemos aquí abajo, la geografía, las ciencias políticas, ¿sí? La economía, son las ramas que seguramente ustedes más conocen, pero tenemos todas estas. ¿Listo? Vamos a mirar al menos tres de ellas, ¿sí? ¿Qué significan y cuáles son como sus objetivos como ramas de las ciencias sociales? Las ciencias sociales van a aparecer en la historia en el siglo XIX, ¿sí? Antes no existía, digamos, antes del siglo XIX no se conocían las ciencias sociales como tal. Se hablaba de la filosofía, se hablaba de que, digamos, la filosofía abarcaba un montón también de campos del saber. Se hablaba ya del derecho, pero como ramas independientes. Llega un momento en el siglo XIX que dice, mire, casi todo esto tiene que ver con la sociedad, ¿sí? Entonces a todo eso, metámoslo prácticamente en una sola ciencia. ¿Cuáles? Llamémoslo así, las ciencias sociales, ¿sí? Entonces eso pasa principalmente en el siglo XIX. Y los europeos son los que crean como tal esa ciencia. ¿Cuál cree que es la importancia? Quiero por favor que me contesten las preguntas de las ciencias sociales, no sé, principalmente la historia, la filosofía, la geografía. Ustedes, ¿por qué creen que es importante? ¿Y qué pregunta podría a cada uno de ustedes responderles esta materia? O sea, que ustedes digan, uy, a mí me interesaría que con esta materia yo pudiera entender esto, responder esta pregunta que tengo. ¿Listo? Entonces vamos con una de las ramas más importantes, que es la historia. ¿Listo? Porfa, David, ayúdeme aquí a la lectura, o el que quiera también, pero ya saben que el que quiera puede Me levantar la gustaría mano. que un estudiante, porfa, sería bueno. También, me gustaría darle el micrófono a Francisco. Hola Francisco, ¿podrías leer esta diapositiva? Listo, ahí te oigo. Francisco, 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 Dígame. ¿podrías leer esta diapositiva, por favor? Ciencia que estudia los acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. Busca la comprensión del presente y puede partir de este para entender cualquier fenómeno que sea el objetivo del estudio de la historia. La larga sí, duración es la... ¿Hasta ahí? sí. Gracias, Francisco. Bien, Gracias. bien. Entonces, Bueno, sí, señor. tenemos que es que se establece como una ciencia. Y lo primero que hace es estudiar esos hechos, esos acontecimientos, pero también incluso las biografías. Hoy en día se habla mucho de la microhistoria, ¿sí? Las biografías, los pequeños relatos, las anécdotas, las formas de vida. Por ejemplo, hay historiadores que hacen historia de la lectura, cómo la gente leía en la Edad Media, ¿sí? Entonces nosotros creemos que se leía siempre igual. No se leía siempre igual. O sea, desde la modernidad, eso empieza con el cristianismo en la Edad Media, pero la lectura empieza a hacerse mentalmente con fuerza en la modernidad, ¿sí? Porque hay una idea, y antes de eso la gente leía en voz alta para una comunidad. Eso era muy importante, ¿sí? En lo que se denominamos alguna vez como las abadías, los textos bíblicos se leían también de manera pública casi, ¿sí? Era muy importante leer, era la forma en que se hacía la lectura.
de la modernidad para acá pensamos que la lectura tiene que ver conmigo mismo, con mi mente, y entonces lo hacemos solo con nosotros, ¿sí? Entonces son muchas cosas, no solo acontecimientos y hechos, pero eso sí es lo que más, por lo que más se conoce la historia, ¿sí? Los grandes acontecimientos, la Revolución Francesa, el descubrimiento de América, la Revolución Industrial, ¿sí? Entonces, la historia se encarga de estudiar eso, cómo fue que pasó, cuáles fueron las causas económicas, políticas por las que se dio eso. ¿Y para qué hace eso? Para entender el presente, ¿sí? Pero también, digamos, puede hacerlo al contrario. Entonces yo me pregunto hoy, voy a partir del presente, de este presente, los computadores. Venga, ¿de dónde viene la historia del computador? ¿De dónde viene el computador? ¿Sí? No es que uno coja la historia, lea libros y diga, ah, y ahora entiendo el presente. Esa es una forma. La otra, que es la que más valdría la pena, a mi modo de ver, es preguntarse por cosas del presente. Venga, los celulares. Venga, hoy, ¿por qué es que creemos en la democracia? ¿Por qué es que podemos votar? ¿Sí? ¿Por qué nosotros hablamos así? Tenemos esa lengua. ¿Sí? Todos este tipo de cosas son los que busca, o fenómenos, como lo pongo yo ahí, son los que busca entender un historiador. ¿Ok? El que ejerce la actividad de la historia, el historiador. ¿Listo? Hay un concepto importante que quisiera que tuviéramos en cuenta que se llama la larga duración. ¿Sí? Es la expresión con la que se designa un nivel de tiempo histórico correspondiente a estructuras cuya estabilidad es muy grande en el tiempo. Por ejemplo, los marcos geográficos, realidades biológicas, la productividad, incluso algunos fenómenos ideológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Larga duración es que podemos decir, por ejemplo, que, no sé, nuestro modo de producir ha cambiado, digamos, desde que nació, más o menos en el siglo XVIII, o sea, nuestra economía, el modo de funcionar la economía, se ha transformado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que hayan desaparecido unas estructuras básicas y fundamentales sobre el modo de funcionar. Por ejemplo, desde el siglo XVIII se mantiene, y por eso se llama tiempo de larga duración o tiempo histórico de larga duración, se ha mantenido la propiedad privada. ¿Sí? La idea de la propiedad privada. Esa es una estructura que es estable desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Eso en términos, por ejemplo, productivos. ¿Sí? En términos ideológicos, la idea de la libertad del ser humano, ¿sí? Se ha transformado, pero se ha mantenido la idea de que cada uno de nosotros somos individuos libres de decidir en qué creer. Eso vendría desde el siglo XVIII. Esa es una estructura de larga duración que se mantiene. ¿Ok? Eh, las realidades biológicas, ¿qué quiere decir con esto? Eh, digamos, la manera en que se reproducen, digamos, los seres humanos, pues obviamente ahí no hay una variación, hay una reproducción natural, ¿sí? Pero hoy en día podemos ver una transformación radical y es que hoy, por ejemplo, nos podemos reproducir. Eh, ya hay formas desde la tecnología de una cierta reproducción artificial, ¿no? Creo que David tiene ideas sobre eso. Mm, y bueno, sí, eso es lo que quiero que entiendan por larga duración, ¿ok? Algo que se mantiene a lo largo de un tiempo hasta, digamos, hasta cierta época y uno dice, mire, esto ha sido algo similar, ¿sí? Una estructura de tiempo similar, unas cosas fundamentales. Y esto se diferencia de la coyuntura, ¿sí? En que el cambio es perceptible. Procesos de cambio, fenómenos de transformación profunda que han sido denominados historiográficamente como revoluciones, ¿sí? Entonces hay momentos en los que, ¡pum!, hay un hecho que parte la historia, ¿sí? El descubrimiento de América, ¡pum!, partió la historia en dos, ¿sí? ¿Por qué va a partir la historia en dos? Y eso se le llama una coyuntura, porque a partir de ahí se da una transformación, por ejemplo, en el modo de vida de las culturas prehispánicas. Ya la historia no es la misma. Hay una ruptura de la historia, ¿sí? El modo de entender los europeos del mundo se transforma coyunturalmente, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, para pasarlo a la actualidad,
Una coyuntura es, veníamos tranquilos, todo el mundo produciendo, ¿sí? La política funcionando, corrupción aquí en Colombia, todo. Y la gente salía normalmente a los negocios, a caminar por la calle. Hay un momento en nuestra historia, ese sí no lo vemos venir, en el que todo se rompe y todo se detiene. ¿Qué es? La pandemia. La pandemia es una coyuntura que no se va a olvidar en la historia del siglo XXI. O sea, vamos a hablar del coronavirus, eh, quién sabe cuánto tiempo como humanidad, de lo que los efectos que produjo drásticos en la economía, en el modo de pensar. Esperemos a ver si cambiamos el modo de pensar. A eso se le llama una coyuntura, ¿vale? Y existen diferentes ramas de la historia. Entonces hay gente que se dedica, muchachos, a estudiar la política. ¿Cuáles fueron los políticos que nos han gobernado a lo largo de la historia? Pero también la política, de qué manera la gente ha entendido su participación en la sociedad, ¿sí? De cómo la gente empezó a participar en la sociedad, no sé, la historia de la democracia, ¿sí? Hay una historia económica, cómo es que las sociedades producen. Y entonces hay historiadores que se especializan, ¿ok? Hitler está en las imágenes. Sí, 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 sí. Vamos aquí tenemos a Napoleón. eh, Aquí tenemos a los soldados en la Segunda Guerra Mundial, imagino, la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos a Alejandro Magno en el caballo, ¿sí? Bueno, entonces esto es, muchachos, para que eh, tengamos en cuenta de cuál es el objetivo de la historia, cuáles son los conceptos más importantes, ¿sí? Que se utilizan y cuáles son sus ramas principales, ¿vale? Seguimos. Otra de las ramas de las ciencias sociales es la filosofía, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno piensa en filosofía, uno dice, es como es la gente que se la pasa pensando por allá, cosas abstractas del mundo, ¿sí? Es eso en parte, pero no solo eso, ¿sí? La filosofía también piensa cosas muy concretas, ¿sí? O sea, no es solo allá, el mundo abstracto etéreo, no, no, no. Piensa cosas como, por ejemplo, sino que lo piensa de otra manera. Miren la diferencia con la historia. Mientras la historia piensa cómo se ha desarrollado la política a lo largo del tiempo, la filosofía dice, la pregunta de la filosofía es, ¿qué es la política? ¿Qué significa la política? ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? ¿Cuál es la esencia? Miren esto, de la política. ¿Listo? La filosofía se pregunta eh, por el por qué los seres humanos, y eso tendría una relación, seguramente ustedes la verán, por ejemplo, con la psicología, pero ¿por qué los seres humanos actuamos como actuamos? Es una pregunta, en primer lugar, filosófica, ¿sí? Entonces hay diferentes, voy a leerles, es el conjunto de reflexiones sobre las esencias, la esencia del ser humano, la esencia de la política, la esencia en Platón, por ejemplo, del amor, ¿sí? Las propiedades, ¿sí? Cuáles son las características, las propiedades de cada una de estas cosas de las que hablemos, las causas y los efectos de las cosas naturales, ¿sí? Causas y efectos, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces nos preguntamos sobre nosotros mismos y sobre la Tierra, sobre el cosmos, etcétera, en la filosofía. Miren, esta imagen que está aquí son las ramas principales de la filosofía. La ontología es la pregunta, es el estudio del ser, ¿sí? Grábense eso, el estudio del ser. Plantea la pregunta, problema, por el ser de las cosas. El computador, yo digo, el computador es blanco, este que tengo yo aquí al frente. La filosofía se preguntaría, ¿qué es ser blanco? ¿Qué significa ser? ¿Listo? Y las demás, muchachos. Qué pena si no pude explicarles las demás, pero por favor, si pueden investigarlas, háganlo, ¿vale? Listo, Vale.
Profe, Gracias. Bien. eh, Gracias a todos, que estén bien.